El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, sean ustedes bienvenidos y tengan muy buenas noches. Lucero, un gusto. ¿Qué tal, Rafael? Después de una corta ausencia, iniciamos la cuarta temporada de Artículo 18, el programa donde solo cuentan las evidencias. En septiembre del año pasado les presentamos un trabajo periodístico que reseñaba por qué el activista australiano y fundador de Wikileaks, Julian Assange, se había convertido en un huésped incómodo para el Ecuador, así como las advertencias que se le hicieron para que deje de entrometerse en asuntos políticos de otros países. Transcurrieron casi 7 meses y la situación empeoró, desembocando en la terminación del asilo diplomático el pasado 11 de abril. Así, Assange salió custodiado por la policía diplomática inglesa para que comparezca ante los tribunales británicos. Este hecho dio origen al debate sobre si cabía o no el fin de su asilo, así como la legitimidad de la naturalización ecuatoriana del activista, quien permaneció hospedado en la Embajada de Ecuador en Londres por casi 7 años. Y por supuesto generó reacciones alrededor del mundo. Coidearios de Assange no dudaron en amenazar y vulnerar la seguridad informática de algunas páginas web ecuatorianas, mientras que la ministra del Interior, María Paula Romo, denunció intromisiones de Assange y su organización aliada en asuntos de política interna de Ecuador. Así se dio la orden de detención a 3 personas, supuestamente vinculadas a dichos intentos de desestabilización, incluyendo al exministro Ricardo Patiño. A continuación les presentamos un resumen sobre el caso de Julian Assange, hasta los actuales momentos. En este primer bloque presentaremos algunos hitos de su vida. ¿Quién es? ¿Por qué ganó fama mundial? ¿Qué es Wikileaks? ¿Cómo opera? ¿Cómo llegó este señor hasta la embajada de nuestro país en Londres para pedir asilo? ¿Y cómo vivió ahí durante casi 7 años? Más adelante, Lucero les contará por qué Assange cayó en desgracia y pasó de ser un adalid de la libertad de expresión a ser un chantajista cibernético. Héroe para muchos, villano para otros tantos. Hablar de Julian Assange es hablar de un personaje con claros y oscuros, pero siempre en la mira por revelar información incómoda para las estructuras de poder del mundo a través de filtraciones. Nacido el 3 de julio de 1971 en Queensland, Australia, desde su adolescencia mostró habilidad para la programación y la informática. Y en 2006 fundó Wikileaks, que según su propio portal se autodefine como una organización de transparencia que publica material censurado y restringido. Esta plataforma funciona a través de donantes o colaboradores anónimos que suben la información a través de la Deep Web o web profunda. De esta manera, Julian Assange hizo posible la publicación de grandes bloques de datos, cables e información. Entre estos, decenas de miles de documentos clasificados de los Estados Unidos, que incluían cables diplomáticos y hasta un video de un helicóptero que disparaba a civiles en Irak. ¡Vamos, fuego! Inclusive todas las revelaciones que se hicieron en su momento fueron analizadas por el Congreso de Estados Unidos y por otros gobiernos y dieron validez que eso era real. Vamos a un caso puntual, los correos de Hillary Clinton. Estaban todos los correos de Hillary Clinton que cuando en el momento la CIA fue a hacer una auditoría forense a su servidor, hizo un match y correlacionó que lo que estaba subido en el portal de Wikileaks contra los pocos archivos que se encontraron porque fue borrado el servidor, coincidían, o sea, son datos fidedignos. Su labor le valió ganarse la simpatía y admiración de muchas personas alrededor del mundo, así como múltiples reconocimientos en el ámbito periodístico y de derechos humanos.
Amnistía Internacional, capítulo Reino Unido, le otorgó un premio en 2009. La revista Time lo nominó a Hombre del Año en 2010, aunque finalmente quien ganó la portada fue Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Y también en 2011 obtuvo el premio de periodismo Martha Gellhorn. Con millones de documentos y cables liberados tanto de gobiernos como de corporaciones alrededor del mundo, fue indiscutible que generara impacto en los titulares de noticias a nivel mundial, que abriera debate sobre la ética y la legalidad de su accionar. El trabajo de Wikileaks está en boca de muchos medios de información. Pero no todo ha sido reconocimientos para Assange. La justicia sueca inició investigaciones en su contra por presuntos delitos sexuales que se habrían cometido entre el 13 y el 18 de agosto de 2010 en territorio sueco y cuyas leyes castigan con penas entre 2 y 6 años de cárcel. Una de las denuncias era por violación en grado menor y la presentó una fotógrafa, quien lo habría conocido durante una conferencia en Estocolmo. Ella relató que el acto ocurrió mientras dormía, con el agravante de que el sexo fue realizado sin preservativo, mientras que las otras denuncias correspondían a las presentadas por la portavoz de un partido político que participó en esa misma conferencia. Una por coerción ilegal, por retenerla contra su voluntad usando la fuerza, otra por acoso sexual y una tercera por tener sexo sin preservativo. Antes de refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres, Assange ya había permanecido 9 días preso en Gran Bretaña y luego había recibido una medida sustitutiva de arresto domiciliario, lapso durante el cual nunca dejó de trabajar e inclusive presentó un programa de entrevistas para la cadena Russia Today, El Mundo del Mañana. En ese espacio, precisamente, fue donde entrevistó al entonces presidente de la República, Rafael Correa. Algo bueno, por eso hemos manifestado que América Latina está pasando del consenso de Washington al consenso sin Washington. Gracias, presidente Correa. Cuídese, no deje que lo asesinen. Sí. Bien. Eso tratamos cada día, evitar eso. 2 meses más tarde, Julian Assange ingresó encubierto a la sede diplomática, pero no fue hasta el 16 de agosto de 2012 que el entonces canciller Ricardo Patiño anunció la decisión de otorgarle el asilo. El gobierno del Ecuador, fiel al procedimiento del asilo y atribuyendo la máxima seriedad a este caso, ha examinado y evaluado todos los aspectos implicados en el mismo, particularmente los argumentos presentados por el señor Assange, para respaldar el temor que siente ante una situación que esta persona percibe como un peligro para su vida, su seguridad personal y su libertad. Una vez concedido el asilo, pasaron los días, las semanas, los meses y los años. He has shown in considering and in granting me political asylum. Agradezco al presidente Correa por la valentía que ha mostrado al considerar darme un asilo político. También doy gracias al gobierno y en particular al canciller Ricardo Patiño por resaltar la Constitución ecuatoriana y su concepto de ciudadanía universal en su consideración para darme mi asilo. Ante la comunidad internacional, Ecuador se mostró como un Estado defensor de la libertad de información, aunque contradictoriamente, el aparataje gubernamental dificultó la labor de periodistas casa adentro. Durante los casi 7 años que Assange permaneció asilado en la embajada ecuatoriana, diversas personalidades lo visitaron. Algunos colegas de Wikileaks, su equipo de abogados liderado por el español Baltasar Garzón, periodistas de varios medios internacionales, documentalistas como Laura Poitras y Michael Moore, filósofos como Noam Chomsky y hasta celebridades del espectáculo como Lady Gaga y Pamela Anderson. El costo que representó a Ecuador el hospedaje de Julian Assange fue un dato que se conservó bajo llave. En 2014, Diario El Comercio, mediante una acción constitucional de acceso a la información, consiguió saber el monto destinado a la alimentación de Assange. En 2012, el Estado ecuatoriano desembolsó $5.773 para este rubro, mientras que en 2013,
El monto fue de $5.504. Esto quiere decir un promedio de $15 por día o $5 por cada una de las 3 comidas diarias. En mayo de 2018, una publicación del diario The Guardian aseguró que el gobierno ecuatoriano había destinado cerca de $5 millones del presupuesto de gastos reservados de la Secretaría Nacional de Inteligencia para espiar a Julian Assange. Sin embargo, durante su comparecencia en la Asamblea el pasado 11 de abril, el canciller José Valencia aseguró que entre junio de 2012 y abril de 2019, Ecuador gastó un monto superior a los $6,5 millones. Fíjense ustedes la diferencia de información proporcionada en el 2014, una información pequeñita, versus la información que ahora conocemos. Porque suponer que $15 diarios para alimentarlo no era algo costoso realmente. Pero cuando nos enteramos de la cifra gigante que hemos visto ahora que se han revelado todos los datos, la cosa cambia. En 2017, Ecuador eligió un nuevo presidente y el tema del asilo de Assange se constituyó en un tema a discutir durante la campaña por las implicaciones que acarreaba al momento de definir políticas de relaciones internacionales. Tanto el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, como el director de la Agencia Central de Inteligencia de dicho país, Mike Pompeo, ya habían anunciado que no se tomarían a la ligera las acciones de Assange, sobre todo aquella que tuvo que ver con la filtración de los correos de Hillary Clinton cuando se desempeñaba como secretaria de Estado de Barack Obama. Esa es una de las razones por las cuales decimos que entidades como Wikileaks son profundamente problemáticas, porque aunque hacemos nuestro mejor esfuerzo para recolectar información de manera sigilosa, individuos como Julian Assange y Edward Snowden buscan usar esa información para hacer un objetivo y ponen en riesgo la seguridad nacional y de muchas otras personas. Así que sí, es una prioridad y ya hemos empezado a aumentar nuestros esfuerzos y siempre que sea posible vamos a intentar meter a alguna gente presa. Pocos días después de ganar las elecciones del 2017, el presidente Lenín Moreno marcó distancia de la postura de su predecesor e hizo una advertencia a Assange. Nosotros proporcionamos el asilo al señor Julian Assange porque su vida corría peligro. El Ecuador no tiene la pena de muerte. Vimos que un ciudadano del mundo, quien quiera que sea, corría peligro. Por eso le dimos el asilo. Y más o menos se lo he respetado. Digo más o menos porque podía habérselo hecho de mejor manera por parte del país en el cual está. Pero una cosa sí, totalmente claro. El señor Julian Assange tendrá que disminuir cierto tipo de intervención en política de países amigos. La advertencia la hizo el 20 de febrero de 2017. Por ejemplo, cómo intervino en la campaña de los Estados Unidos. Eso creo que no se puede hacer desde una embajada. No se puede hacer desde una embajada. Si usted me invita a su casa, yo no puedo hablar mal de un amigo suyo. Pues. Si usted me da cabida en su casa, si me da hospedaje en su casa, yo disfruto de su hospitalidad. Sí, disfruto de su hospitalidad, pero al mismo tiempo soy respetuoso con usted. Sin embargo, tras haber cumplido 5 años al interior de la embajada, Julian Assange solicitó su naturalización el 16 de septiembre de 2017. Y esta le fue otorgada el 12 de diciembre del mismo año. La Cancillería, a través de su embajada en Londres, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores británico considerar la acreditación del señor Assange como agente diplomático en la misión del Ecuador en el Reino Unido. Esta petición fue negada el 21 de diciembre. En atención a las buenas relaciones que mantenemos con el Reino Unido, declinamos esa opción. Pero la diplomática ganó la presidencia de la Asamblea de las Naciones Unidas, dejando así el caso de Assange para que lo resuelva su sucesor. José Valencia fue posesionado como su relevo y durante su primera actividad se refirió al asilo de Assange.
Que no queremos que sea traumática, que no queremos que sea una salida que pueda provocar algún tipo de disonancia con la ley internacional. Pero ¿se podría revisar la condición de asilado? No quiero adelantar ningún criterio sobre el curso a seguir con respecto a este caso específico. El señor presidente de la República recibirá nuestra asesoría. También el presidente Lenín Moreno, durante su gira por Europa en julio de 2018, dijo que el asilo no podía ser eterno. Nunca he estado de acuerdo con las intervenciones en los correos privados de la gente para poder obtener información, por más valiosa que ésta sea para sacar a la luz ciertos actos indeseables de gobiernos o de personas. No es la forma. Existen formas correctas y legales de hacerla. Sin embargo, el gobierno anterior, porque es un problema que lo heredamos, el gobierno anterior consideró que el señor Assange corría peligro su vida. En Ecuador no existe la pena de muerte y sabemos que esa posibilidad existía. Es por eso que nosotros lo único que queremos es la garantía de que su vida no va a correr peligro. Algo que los abogados de Assange advertían como una amenaza para la integridad de su cliente. En octubre de 2018, Carlos Poveda, abogado de Assange en Ecuador, presentó una acción de amparo en el sistema judicial ecuatoriano, con la finalidad de revertir el protocolo de conducta que le había sido impuesto a su cliente, pues según Assange, era una clara pretensión de violar su condición de asilado. Lo que ha acabado de manifestar el señor procurador es de que ha asegurado el Reino Unido, a través de simples cartas, como él lo dijo, de que Julian Assange no podrá ser extraditado a un país en donde no haya condena de muerte. Pero nuestra preocupación va más allá. ¿Qué pasa si hay condena perpetua? ¿Qué pasa si no hay debido proceso y existe tratos inhumanos, crueles y degradantes? Y la petición expresa, no le extradite a Estados Unidos. Eso contiene la carta, pues deberá exhibir también ante la opinión pública el gobierno ecuatoriano. Tanto el canciller José Valencia como el procurador Íñigo Salvador respondieron a las aseveraciones de Assange. Mi protesta fue en el sentido de que el Ecuador es un Estado soberano y que dicta sus normativas y sus regulaciones sobre la base del interés público y no sobre ningún tipo de intereses de potencias extranjeras, de modo que la sentencia de la jueza simplemente nos da razón en ese sentido. El Estado ecuatoriano vio la necesidad de regular la convivencia dentro de la misión diplomática ecuatoriana en Londres. El Estado ecuatoriano, la obligación que tiene únicamente es el Estado asilante, otorgarle asilo. Y ha otorgado ese asilo y lo ha respetado y ha pagado con recursos del erario nacional millones de dólares para que eso se mantenga adecuadamente. No le pueden exigir al Estado ecuatoriano que haga algo que no le compete. ¿Cuál es? Entonces lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo el señor Assange y sus abogados con el gobierno británico. No hay más que pueda yo comentar al respecto. La relación se tornó tirante durante los meses que siguieron y la defensa de Assange acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabían que su salida era inminente, aunque la pregunta era ¿cuándo? El 5 de abril de 2019, la agencia Rubli, filial de Russia Today, transmitió un video en vivo titulado Assange sería expulsado en horas o días de la embajada ecuatoriana en Londres. Se espera que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, sea expulsado de la embajada ecuatoriana en Londres en cuestión de horas o días en la mañana del viernes 5 de abril, de acuerdo a fuentes de alta jerarquía de la propia Wikileaks. Rubli está en vivo desde el lugar de donde será expulsado por el gobierno de Lenín Moreno, usando como pretexto la filtración de los INA Papers. El gobierno ecuatoriano, de acuerdo a Wikileaks, ha negociado un trato con Reino Unido para el arresto de Assange. Pero su salida no ocurrió ese día, sino la semana siguiente, el jueves 11 de abril de 2019, y las imágenes dieron la vuelta al mundo. ¿Cuáles fueron las razones por las que la Cancillería ecuatoriana le retiró el asilo a Julian Assange? Algunas son realmente sorprendentes, como haber encontrado caca en las paredes de la embajada o andar por patineta por los corredores de nuestra delegación en Londres. ¿Qué reacciones se generaron por esta acción?
Se lo mostraremos en el siguiente bloque informativo. Assange fue conducido por la policía diplomática inglesa hasta la Corte de Magistrados de Londres, en donde fue juzgado y condenado a 1 año de prisión por violar los términos de la libertad condicional que la justicia inglesa le había dispuesto en 2012. Sobre el término del asilo, el presidente Lenín Moreno manifestó ese mismo día lo siguiente. Violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. La más reciente alerta en este sentido se dio en enero del 2019. Wikileaks filtró documentos del Vaticano. Miembros claves de esta organización visitaron al señor Assange antes y después de dicha filtración. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión del Ecuador en Londres, agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra embajada. Mientras denuncia estar incomunicado y rechaza la conexión de Internet proporcionada por la embajada, posee un teléfono móvil con el que se comunica con el exterior. Wikileaks, la organización del señor Assange, amenazó hace 2 días al gobierno del Ecuador. Mi gobierno no tiene nada que temer, no actúa bajo amenaza. Ecuador se guía por los principios del derecho, cumple las normas internacionales y cuida los intereses de los ecuatorianos. Y los detalles sobre la terminación del asilo los profundizó el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Valencia, quien durante su comparecencia frente a la Asamblea Nacional enumeró 9 razones. En primer lugar, el señor Assange ha incurrido a lo largo del asilo diplomático en un sinnúmero de actos de intervención e interferencia en los asuntos internos de otros estados y en acciones de alteración a la paz pública, todas prohibidas por las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático. El señor Assange, sus abogados y asociados han proferido amenazas y acusaciones insultantes contra el Estado ecuatoriano, de actuar, por ejemplo, dicen, por presiones de países extranjeros, algo que no tiene absolutamente asidero y es una infamia y una calumnia. Como había dicho antes, Gran Bretaña ha dado garantías por escrito al Ecuador, a solicitud del Estado ecuatoriano, de que si el señor Assange fuera pedido eventualmente en extradición, no se le extraditará a un país donde pueda sufrir la pena de muerte, torturas o malos tratos. A esto se sumaron las acusaciones que la ministra del Interior, María Paula Romo, hizo públicas ese día. Desde hace varios años vive en el Ecuador uno de los miembros claves de esta organización de Wikileaks y persona cercana al señor Julian Assange. Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno. Junto con Ricardo Patiño ha viajado el año pasado en 2 ocasiones a Perú. En algunas ocasiones los viajes son juntos, en otros las fechas coinciden de manera cercana. Y las reacciones no se hicieron esperar. En el plano internacional hubo pronunciamientos por parte de autoridades de algunos países y personajes de la política. Esto demuestra que en Reino Unido nada está por encima de la ley. No sé nada de Wikileaks. No es lo mío. Sé que hay algo que hacer con Julian Assange y he estado viendo lo que pasó con Assange. Y eso sería una determinación, me imagino, principalmente del fiscal general, que está haciendo un excelente trabajo. Entonces, a él le corresponderá hacer una determinación, pero a mí no. No es mi tarea. Pienso que la acusación formulada no trata de castigar al periodismo, sino la asistencia para hackear computadoras militares para robar información del gobierno estadounidense. Pero la conclusión es que él tiene que responder por lo que ha hecho, al menos por lo que ha sido acusado. Bosa Lindwall, periodista de Tele4 en Suecia, país en el que Assange tenía 2 juicios por abuso sexual, nos comentó cómo recibieron la noticia y cuál es la situación judicial de Assange al momento. Aquí en Suecia, la noticia de la detención de Julian Assange ha provocado mucha atención. Un procurador sueco dice hoy que ya están investigando la posibilidad de abrir el caso contra el fundador de Wikileaks. En 2010, Assange fue acusado de haber acusado sexualmente a una mujer y violado a otra. Pero nunca hubo juicio. Assange se fue a Gran Bretaña, donde al final fue detenido.
Salió con fianza, pero huyó a la embajada de Ecuador, como ya sabemos. Él temió ser extraditado de Suecia a Estados Unidos, igual como ahora tiene miedo de que los ingleses lo van a entregar a la justicia en Estados Unidos. Después de ser detenido por la policía inglesa en Londres hoy, Julian Assange ya está en detención por haber violado la fianza. La abogada de una de las mujeres suecas dice que va a hacer todo para que se reactive el caso contra Assange. La procuradora que estaba encargada del caso ya se jubiló, pero ahora están investigando aquí la posibilidad de que otro se encargue de reabrir el caso contra Assange. La legislación sueca sobre violación es bastante dura, pero el abogado sueco de Assange dice que dice que cree que el caso es demasiado débil y que ha pasado tantos años que va a ser imposible de reabrir el caso aquí en Suecia. Por Canal 1 en Ecuador, desde Suecia, Vosilinta de TV4. Sin embargo, esas reacciones no fueron las únicas. En Bélgica, el expresidente Rafael Correa aprovechó la oportunidad para defender la medida que tomó durante su gobierno y para arremeter también contra su ex coideario. No es Rafael Correa el que le dio el asilo a Julian Assange, es el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano tenía la obligación, de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo al propio orgullo nacional, de proteger a su asilado. En el año de 2018, a mitad del año 2018, visitó Mike Pence Ecuador. Y ahí se negociaron tres cosas, básicamente. Aislar a Venezuela, como lo ha hecho con tanto entusiasmo, dejar en la impunidad a Chevron, como lo ha hecho con tanto entusiasmo, y entregar a Assange. A Julian lo tienen incomunicado, con un protocolo que nada tiene que ver con el derecho internacional. Mientras tanto, el secretario de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán, se enfocó en otro aspecto que anteriormente habían cuestionado varios diplomáticos de carrera: el proceso de naturalización de Assange. Se engañó al Estado ecuatoriano con algunos de los documentos y eso está en Contraloría General del Estado para que sea la Contraloría la que dictamine específicamente si hubo fraude o algún tipo de problemas en la entrega de su documento. Es un proceso de revisión, ese proceso de revisión toma tiempo, nosotros somos respetuosos de la norma, del derecho, no podemos quitarle de un día al otro la nacionalidad, hay un procedimiento legal que cumplir y eso es lo que está haciendo el canciller. Incluso un grupo de asambleístas solicitó que se llame a comparecer a la ex canciller María Fernanda Espinosa por la presunción de irregularidades en el otorgamiento de la nacionalidad de Assange. Viene el momento de rendir cuentas. Yo también conmino al gobierno nacional luego de esta decisión que entregue toda la evidencia y toda la información que nosotros incluso tenemos un juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa. El término del asilo también trajo otras consecuencias. Ecuador se puso en la mira de ataques cibernéticos y en tan solo un día pasó de estar en el puesto 51 al puesto 31 de vulnerabilidad en ataques informáticos. Agrupaciones como Anonymous llamaron a que se ataque portales ecuatorianos, sobre todo aquellos gubernamentales, y las amenazas se cumplieron. Se registraron más de 40 millones de ataques cibernéticos provenientes principalmente de Estados Unidos, Brasil, Holanda, Alemania, Rumanía, Francia, Austria, Reino Unido y también de aquí desde nuestro territorio. Lo que hizo Julian Assange al difundir información clasificada relacionada con masacres que se estaban cometiendo en un país del Medio Oriente por parte de una superpotencia mundial fue bueno para la humanidad, porque logró detener esta barbarie y el mundo logró conocer lo que estaba pasando. Por eso era importante y fue positivo darle el asilo. Pero de ahí en adelante, lo que hizo Assange en nuestra embajada fue espantoso. Se entrometió en asuntos políticos del Ecuador, en asuntos políticos de Estados Unidos, de España, del Vaticano y de quién sabe cuántos otros países. Eso no debió hacerlo, porque pasó de ser un importante revelador de información a un simple y común vulgar hacker de información para chantajear a gobiernos.
Eso es lo que hizo Julian Assange y por eso se le retiró el asilo. Ecuador ha hecho bien en retirarle el asilo de la forma que lo hizo, garantizando que la vida de Assange y su seguridad no corran peligro. Esto sin considerar las acusaciones que tiene por violación en Suecia. Esto ha sido todo por hoy. La próxima semana les contaremos quién es Ola Vini, el programador y activista sueco que ha sido detenido por supuestos vínculos con Julian Assange. Tengan ustedes muy buenas noches.